Días con todos, buenas tardes, buenas noches en todas las partes del mundo que nos están mirando a través de nuestros canales digitales. Reciban un cordial saludo y afectuoso de quienes conformamos la sección nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, a nombre de nuestras autoridades, del coronel Hugo Avilés como presidente de la sección nacional y del coronel Ramiro Pazmiño como secretario técnico. Les extendemos la más cordial bienvenida al seminario web denominado Segregación Espacial en las Ciudades Latinoamericanas, que inicia el día de hoy. Estamos convencidos de que el análisis de la segregación espacial en nuestras ciudades no solo nos permite comprender mejor las dinámicas urbanas, sino también reflexionar sobre los desafíos sociales, territoriales y de equidad que enfrentan nuestras sociedades. Este espacio académico será impartido por el doctor Henry Goddard, destacado geógrafo y reconocido experto en urbanismo. Para nosotros constituye una valiosa oportunidad de aprendizaje y reflexión, sí, que sin duda contribuirá a fortalecer y enriquecer sus conocimientos en esta importante temática, específicamente centrada en lo que es la geografía. Este evento, me permito explicarles un detalle interesante. Este evento está clasificado en cuatro sesiones. La primera sesión la estamos iniciando hoy. En el transcurso de esta semana arrancarán las siguientes. Estamos del 5 al 8 de mayo, ¿sí? Este evento está organizado por la Comisión de Geografía de la Sección Nacional del Ecuador del IPGH, del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, y el tema de esta primera sesión, ¿sí?, se denomina Crecimiento urbano y procesos de segregación en el siglo XXI. Damos la bienvenida y agradecemos a quienes ya se van enlazando, asimismo a nuestra señal digital, tanto en Zoom como en nuestro canal de Facebook. Estamos como IPGH Ecuador. Estamos transmitiendo en simultáneo. Eh, ya saludamos también al doctor Henry Godard, quien se encuentra ya listo en nuestros estudios en este momento. ¿Cómo está, Henry? Buenos días. Buenos días a todas y todos. Otra vez un gusto estar aquí con ustedes y para empezar este pequeño seminario de cuatro sesiones de aproximadamente una hora y media. Muchísimas gracias, Henry. Cabe mencionar que en el transcurso de este día y de los siguientes días también en los que está clasificado este seminario, se irán subiendo las sesiones a nuestro canal de YouTube, ¿sí? En el YouTube estamos como Sección Nacional del Ecuador del IPGH, así que nuestra audiencia ya la puede ir siguiendo también para que no se pierdan más información de los eventos científicos que estamos desarrollando. Sus preguntas e inquietudes, por favor, las pueden dejar a través de este chat de Zoom o también sus comentarios a través del canal de Facebook. Los iremos leyendo en el transcurso del desarrollo de este seminario. Antes de iniciar, me permito darles a conocer una breve reseña de nuestro expositor el día de hoy, el doctor Henry Goddard. El doctor Henry Goddard es geógrafo, investigador y académico universitario. Ha sido director del Instituto Francés de Estudios Andinos, IFEA, durante el periodo 2004-2007. También ha sido sucesivamente investigador de la IFEA en Quito entre los años de 1980. Es también investigador del Instituto de Investigación para el Desarrollo, Orstom, IRD, y luego profesor en varias universidades francesas. Sus investigaciones tratan de la organización espacial en las ciudades andinas, la problemática de los barrios populares, la organización territorial de los espacios de los Andes del Norte y los análisis geohistóricos. Fue secretario científico del Atlas Infográfico de la ciudad de Quito. Sin duda alguna, un experto urbanista, geógrafo, investigador, nuestro invitado de hoy. Por favor, rogamos a nuestra gentil audiencia tener mucha precaución con nuestros micrófonos abiertos para evitar algún tipo de interrupción durante el desarrollo de este seminario. Algo muy importante para la gente que participa de este evento, si nos ponen mucha atención, por favor, es importante mencionarles que eh, este seminario está estructurado en cuatro sesiones, como ya les indiqué en un inicio. Cada sesión tiene la duración de una hora y media aproximadamente, con preguntas también que pueden sugerir en el desarrollo de cada sesión. Y
Quienes deseen obtener un certificado avalado por nuestra institución, eh, deberán asistir en estas 4 sesiones con al menos el 80% de su participación, ¿sí? Y también deberán enviar un trabajo final. Se les irá haciendo llegar la información a las personas que ya se vayan registrando en nuestros links de participación. Estos links de registro y de participación ya están publicados en nuestras redes sociales. Por favor, que nos sigan o también en nuestra página web. Ustedes ingresan al afiche de este evento del Seminario de Segregación Espacial y ahí podrán encontrar toda la información detallada donde podrán registrarse para hacerles llegar esta información adicional para el trabajo final, con el 80% de su participación de asistencia, más el trabajo final y con el depósito de $20 a la cuenta de la sección nacional del IPGH. Esta cuenta ya está subida en este momento al chat de Zoom, ¿sí? Porque estamos transmitiendo este importante seminario. Bueno, sin más, cedo la palabra y los micrófonos al doctor Henry Godard. Vamos con usted, doctor. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias. Y entonces empezamos enseguida. Y bueno, ya creo que voy a hablar al mismo tiempo. Bueno, esta sesión de hoy día se trata del crecimiento urbano y de los procesos de segregación en el siglo XXI. Y hace parte del seminario de 4 sesiones de segregación espacial en las ciudades latinoamericanas. Entonces, en primer lugar, eh, quiero ya dar paulatinamente pistas para las y los que van a entregarme un pequeño trabajo. No tienen que asustarse, no es algo del otro mundo. Van a tener, hablaremos, eso sea al fin de esta sesión o al principio de la sesión de mañana. Es algo de 3 o 4 páginas con uno o dos documentos. Veremos lo que significa documentos y tendrán que escoger el espacio de trabajo, tendrán que escoger ustedes la temática, es decir, no voy a imponer nada, es solo algo de reflexión y no es, y tendrán más de una semana después de la última sesión para realizar este trabajo. Entonces ya empezamos y preparé también 4 lecturas, una por sesión, por cada sesión, y estas lecturas ya están en un archivo que se puede enviar a cada uno de los participantes y las participantes. Entonces, la primera diapositiva, por favor. Y ahora no van a verme durante una hora y 10, y antes de las preguntas. Si pueden, si se puede pasar la primera diapositiva, por favor. Listo, enseguida le comparto pantalla, estimado Henry. Ahí Permítame un ya. momentito, por favor. Ya, ¿Me confirma, por entonces, favor? Sí, ya, le estamos viendo. Listo, perfecto. listo, Henry. Entonces, la primera, hoy día hay pocas diapositivas, hay 4, no más. Es un poco para, bueno, para hablar y definir estos temas y hacer un poco una síntesis de lo que se va a presentar durante las 3 otras sesiones. Entonces, primera cosa, y en los trabajos que van a enviarme dentro de 10 o 12 días, algo así, ¿no? Tienen en primer lugar que definir todos los términos. Es decir, cuando digo definir los términos, hay algunos términos no se necesitan necesariamente definir, pero muy a menudo hasta el término que parece más sencillo, más evidente, hay problemas. Entonces hay que especificar muy bien lo que se va a desarrollar en los trabajos. Cuando digo trabajo, por ejemplo, para mí se trata de esta sesión y las de mañana, pasado mañana y el viernes. Entonces, la primera sesión, crecimiento urbano
y procesos de segregación en el siglo XXI. Bueno, el primer término, crecimiento urbano. ¿Qué quiere decir? Hay que definir este término y entonces ya tiene una primera lectura. Para la sesión de hoy día hay una lectura. Cada una de las lecturas son muy a menudo artículos cortos de 4 o 5 páginas. Algunos pueden ser muy interesantes, otros ya hay que reflexionar un poco. Y la primera lectura, en la realidad, no se trata verdaderamente de una lectura. Tienen que ver un poco este informe de la CIEPAL y en este informe del crecimiento urbano que trata de las ciudades en América Latina, yo diría, no es un artículo tan bueno, pero no es un informe tan bueno, pero sobre todo es interesante para ustedes leer lo que le interesa más en lo que se trata de las ciudades. Es decir, cuando digo hay un poco, entre comillas, un poco de todo en este informe. Entonces tienen que ver lo que le interesa, si se trata de ciudad y género, crecimiento de los urbanos de los países, etcétera. Entonces, la primera cosa, crecimiento urbano. ¿Dónde? Donde, bueno, puedes tratar cuando se ve solo el título de la sesión de hoy, crecimiento urbano y procesos de segregación en el siglo XXI, no se sabe directamente cuál es el espacio de estudio. Pero el espacio de estudio lo puse arriba en el título general, segregación espacial en las ciudades latinoamericanas. Es decir, se puede estudiar y ustedes después pueden escoger crecimiento urbano en el Ecuador, crecimiento urbano en América Latina, y habrá que definir América Latina. No parece evidente, pero no lo es, y es yo diré, un término falso que se utiliza desde el siglo XIX. Vamos a regresar en eso. Puede ser a la escala de una provincia del Ecuador, puede ser a la escala si, no sé si hay amigos y miembros del IPDH de otros países que el Ecuador, puede ser crecimiento urbano en Bolivia, en La Paz, en Buenos Aires, a donde quiera, o un barrio de Quito, un barrio de Guayaquil, como se quiera. Entonces hay que definir el espacio de estudio, lo que van a escoger. Después la temática, crecimiento urbano, es decir, es un poco un término muy general que tienen que precisar. Crecimiento urbano puede ser estudiar el crecimiento de lo urbano de una ciudad, de un barrio, de un país, de un continente. Puede ser el estudio del crecimiento urbano, una visión a partir del género, por ejemplo, puede ser a partir de la diferenciación entre dos tipos de barrios, y como vamos a hablar de eso, barrios populares y barrios pudientes, por ejemplo, vamos a regresar sobre eso, y por una primera, yo diría, una primera aproximación es que, y no voy a repetir lo que hay en el informe, no me interesa dar un montón de cifras y todo eso. Bueno, hay que anotar una cosa, y es casi el único dato con datos numéricos, datos estadísticos que voy a dar, porque en el informe de la CEPAL, la lectura número 1, van a tener un montón de cifras por país, por continente, para comparar América Latina con otros continentes o subcontinentes del mundo. Entonces no voy a repetir lo que está en los libros, solo me parece importante mostrar que, como se sabe,
América Latina es el subcontinente del mundo más urbanizado. Es decir, para tener una idea, en el 2025 tenemos 540 millones de latinoamericanos que viven en una ciudad. Es decir, el 86% de la población. El 86% de la población latinoamericana vive en una ciudad. Entonces, bueno, ya el cálculo es muy sencillo, ¿no? Para ver lo que representa la población rural. Bueno, y a la escala del mundo, los urbanos en el mundo entero son solo, entre comillas, solo 58%. Entonces, el subcontinente, América Latina, con o sin las Antillas, representan 86% de la población en 1925. Para tener, y siempre hay que tener un punto de referencia, la población del Ecuador es de aproximadamente 18 millones de habitantes, para tener un punto de referencia. Bueno, entonces el crecimiento urbano de América Latina es el porcentaje de urbano es muy elevado. Cuando se habla de crecimiento, es decir, que se toma en cuenta un punto de partida, un año de partida y un punto de llegada, un año de llegada. Entonces, no voy otra vez a dar cifras que están en todos los libros, ver la tasa de crecimiento entre tal y tal año, tal y tal año. No, bueno, espero que no se van a aburrir tanto conmigo durante 6 o 7 horas, pero lo que hay que anotar es que el crecimiento urbano en el siglo XXI disminuyó en las ciudades. Es decir, que el periodo de crecimiento, se podría decir, explosivo de las ciudades mundiales y en América Latina, y estoy hablando sobre todo comparando América Latina con África o Asia, el crecimiento todavía crece en las ciudades, todavía crece la población urbana, pero crece mucho más lentamente en el siglo XXI que en los años, digamos, 1960-2000. Y el periodo en América Latina puede ser un poco diferente sobre en otros continentes, pero el crecimiento muy fuerte fue entre los años 60 y los años 90, en razón de las migraciones campo-ciudad. Y hoy en día en América Latina hay un crecimiento mucho más lento de la población urbana. Eh, el crecimiento, y ya la explicación de este término, el crecimiento, que sea el crecimiento de una población en un país, que sea el crecimiento de la población urbana, que sea el crecimiento de la población de un barrio o de una manzana, depende de dos factores. Es decir, sea crecimiento natural, es decir, hay en la población instalada más nacimientos que fallecimientos. Es la primera causa del crecimiento de una población, que sea urbana o no. Y el segundo elemento de crecimiento es un crecimiento por migraciones. Es decir, migraciones puede ser para un país migraciones de extranjeros al país, para una ciudad, para lo urbano, es decir, el crecimiento a partir de migraciones que pueden ser internacionales, pero sobre todo migraciones de población que deja el campo
y que va a vivir en la ciudad. Entonces, el crecimiento de una población depende del crecimiento natural y del crecimiento migratorio, que sea internacionales para un país o muy a menudo crecimiento nacional, pero del medio rural al medio urbano. Y entonces hay una ley que no está escrita, que no se puede explicar. No sé si todavía funciona en el siglo XXI. No hice cálculos específicos porque ya las estadísticas son fundamentales, pero para un trabajo preciso en función de la temática, del objetivo de estudio y todo eso, entonces no sé si funciona ahora, pero una ley que no se puede explicar funcionaba perfectamente en los años 60, 80, 90, a principios del siglo XXI. Es la ley del doble. La ley del doble, es decir, cuando crece la población de un país, crece dos veces más rápido la población urbana que la población rural. Es decir, por ejemplo, si crece la población de un país X de 1% al año, su población urbana crece de 2. Y en la población urbana, la población de los barrios populares crece dos veces más rápido. Es decir, por ejemplo, y es muy a menudo 2%, crecimiento de la población de un país de 2%, entonces crecimiento de su población urbana de 4%, y en la población urbana crecimiento de la población de los barrios populares de 8%. Una ley que nunca se pudo explicar, es decir, un misterio. Pero es la realidad y, como dije, no sé si todavía funciona ahora en 2026, pero hasta principios del siglo XXI funcionaba perfectamente, cualquier sea el continente, cualquier sea el país. Hablando otra vez de África, América Latina y Asia. Bueno, era diferente en Europa, Estados Unidos, América de Estados Unidos, Canadá y Japón, Australia, Nueva Zelanda. Pero para el Ecuador funciona perfectamente esta ley del doble. Y entonces, esta ley del doble y todavía, ya ahora estamos empezando también a dar explicaciones, porque no se trata de hacer una geografía únicamente descriptiva, pero lo importante es analizar y explicar. Entonces, para el Ecuador, porque la población de los barrios populares crece dos veces más rápida que la población urbana, que ella crece dos veces más rápida que la población del país, es justamente a causa de un crecimiento que se hacía esencialmente a través de las migraciones campo-ciudad y muy a menudo, para no decir todo el tiempo, una población con recursos muy bajos. Entonces, esta población que migra o migraba del campo a la ciudad, migraba para instalarse esencialmente en lo que se llama barrios populares, es decir, los barrios geográficamente periféricos. Es decir, no me gusta el término, y veremos eso mañana, invasiones, que no me gusta el término de barrios periféricos, porque son periféricos geográficamente, pero económicamente son completamente integrados
a lo que se puede llamar la ciudad formal, es decir, la ciudad, entre comillas, otra vez, legal. Es decir, la ciudad que funciona con las partes de la ciudad, con títulos de propiedad, con propiedad del suelo, y no como en las zonas geográficamente periféricas, a donde la gente se instala esencialmente en terrenos municipales o terrenos del Estado. Veremos que los terrenos privados es otra problemática, porque muy a menudo cuando se trata de un terreno privado vienen los bulldozers. Entonces, ya se explica este crecimiento a varias velocidades adentro de las ciudades. No voy a entrar en la definición de ciudad porque no es la temática y se necesitaría por lo menos una sesión entera para ver lo que se define como ciudad, la definición de ciudad y que varía en todos los países. No es la misma definición para cada país. Es porque es muy, bueno, es un índice, pero no es tan fácil definir, comparar las tasas de urbanización, todos estos elementos. Entonces ya vimos esta definición de crecimiento urbano y también lo de crecimiento urbano diferenciado en función de los países, pero en función de los países, estoy hablando de las ciudades de América Latina, únicamente, es decir, desde México hasta hasta Argentina, Chile y incluyendo también las Antillas, ¿no? Y que hay un crecimiento urbano diferenciado en función del espacio ocupado y en función del periodo o de las décadas considerados. Bueno, ahora viene, bueno, en el siglo XXI creo que eso no se necesita ninguna explicación, pero ya a dónde ahora crecimiento urbano, el problema está para mí arreglado. Ahora se trata de procesos de ¿Es el segregación. título? ¿Qué Sí, es pasa? concepto urbano. No, pero ahí dices quién está ahí. Bueno, procesos de segregación. Y ahora sí, se necesita explicaciones. Me parece un nombre comercial bonito. Cuando dices, aquí al tema. Sí, por favor, rogamos a nuestros participantes tener precaución con los micrófonos abiertos. Gracias. Ya, reactivé mi audio, espero que todo el mundo me escuche, creo que sí. Entonces, seguimos con procesos de segregación. Entonces, eso tienen, creo, la segunda lectura, es decir, para leer mañana si tienen el texto o si no, bueno, después. Muy a menudo, cuando se habla de segregación en las ciudades, y deje el término segregación así sin nada, y el título es segregación espacial. Entonces, primero, ¿qué significa segregación y qué significa espacial? Segregación espacial es un término muy general. Es decir, segregación viene del latín aislar un animal del rebaño, es decir, la definición de segregare en latín. Es decir, aislar un animal específico del rebaño. Y segregación, es decir, es aislar una parte de algo del conjunto. Y cuando se habla de segregación espacial,
se trata, por ejemplo, de, y es porque es un término muy general, segregación funcional. Segregación funcional, es decir, que se aísla una función o una serie de funciones del resto. Bueno, ejemplo, eh, los poderes de decisiones, es decir, bancos, compañías de seguros, que sean públicos o privados, es decir, públicos, ministerios, todos estos elementos de poderes, de las sedes de compañías de import-export. Entonces, estas funciones, esta función de decisión, de poderes de decisión, que sean poderes públicos o privados, están en, muy a menudo, para simplificar, en un solo espacio. Es decir, pueden ver eso en cualquier ciudad del Ecuador, de Argentina, de México. Tienen los poderes de decisión, por ejemplo, de la capital, que se agrupan en un espacio privilegiado. Entonces, segregación funcional, tienen estas funciones de decisión en un espacio privilegiado de la ciudad. Pero después también tienen otro tipo de segregación. Tienen una segregación social, es decir, para simplificar, la población más adinerada en un barrio o una serie de barrios o al norte de la ciudad o al sur, muy a menudo al norte o al oeste. Eso es también una ley muy que se puede explicar esta. Y las poblaciones desfavorizadas en otro espacio de la ciudad. Bueno, eh, por ejemplo, en Quito, en la aglomeración de Quito, tienen una concentración de la población con los más altos recursos en los valles y en los valles a donde tienen un clima más agradable. También, y hay que tomar en cuenta el peso de las infraestructuras, es decir, el peso de las infraestructuras con, con intervención del Estado, es decir, actores privados para las compañías inmobiliarias, para los que venden una ex hacienda por lotes para construir una urbanización y la apertura de vías rápidas, intervención de del sector público que orienta el crecimiento y un tipo específico de crecimiento para una categoría socioeconómica privilegiada en una zona de la ciudad. Pasa lo mismo en La Paz, donde se concentra la población en las zonas más bajas y las más desfavorecidas en el Alto, en La Paz, en la parte alta, a más de 4.000 metros de altura. Pasa lo mismo en Buenos Aires, pues pasa lo mismo en México. Es decir, una segregación, es decir, una división del espacio en función de las categorías sociales y las categorías económicas, es decir, categorías socioeconómicas. Y muy a menudo tiene esta segregación espacial en función de las funciones, las categorías sociales, las categorías económicas y también entonces la segregación residencial,
es decir, la morfología urbana, el tipo de vías, el tipo de casas, el tipo de servicios entre centros comerciales, tiendas, etcétera. Entonces, todos estos procesos de segregación que no se precisan, y hay que precisar lo que se entiende por segregación espacial y qué tipo de segregación espacial vamos a estudiar. Entonces, hay que precisar segregación socioeconómica, segregación residencial, segregación funcional. Van a tener, por ejemplo, las industrias en un sector de la ciudad y pueden tener dos tipos de industrias. Una industria que polúa mucho y que va a encontrarse en un sector específico de la ciudad y una industria, yo diría, limpia, una industria que no polúa mucho, que va a encontrarse en otro sector de la ciudad, a veces una en el sur, otra al norte, y es en estas zonas de industria o de servicios, es decir, bodegas muy grandes para recibir flores, para recibir productos y después para reexportar, y que se encuentran justamente unos las poluantes en la mitad o al lado de los sectores populares y la otra industria de servicios, industria de bodegas, voy a decir, de productos a alto valor añadido que se encuentran cerca de las categorías socioeconómicas más pudientes. Entonces, se ve una cosa, y creo es muy importante insistir sobre eso, que la segregación es procesos plural de segregación. No hay un proceso de segregación, pero muy a menudo tienen mezclados segregación funcional, económica, social, residencial. Entonces, todo eso se tiene que explicar, que definir lo que vamos a estudiar. Nosotros vamos a insistir sobre la segregación residencial, que es muy a menudo casi lo mismo que las mismas zonas de expansión de la ciudad, que la segregación socioeconómica, pero hay una mezcla de procesos segregativos y también lo que hay que tomar en cuenta es que la segregación o las segregaciones, más bien valdría decir las segregaciones, explicando qué tipo estamos estudiando, las segregaciones en varias ciudades, que se trate de que se trate de ciudades pequeñas, intermedias, grandes o metrópolis, los procesos de segregación en 2026 muy a menudo no son exactamente los mismos que en el siglo XX o en el siglo XIX. Bueno, otra cosa sobre la cual hay que insistir es que estos procesos de segregación en algunos países y hasta en algunas ciudades latinoamericanas hay una segregación étnica, es decir, una agrupación de una etnia en un barrio, en una ciudad, en un país, porque los procesos de segregación, no voy a detallar todo eso de manera muy fina, pero pueden tener segregación residencial, étnica, socioeconómica a la escala
Y otro elemento muy importante en geografía es la escala de trabajo, la escala del país. A la escala de un país, el ejemplo más evidente fue y todavía es África del Sur, el país África del Sur, con una segregación a la escala del país con los Bantustán, que son zonas delimitadas espacialmente y a donde se reagrupaba de manera autoritaria a la población afro. Pueden tener esta segregación étnica, cultural, socioeconómica a la escala de un barrio, a la escala de una manzana, adentro de una manzana, es decir, otra vez tienen que definir su escala de trabajo y los procesos de segregación pueden existir a la escala de un país, a la escala de una provincia, a la escala de una región geográfica, a la escala de una ciudad, cualquier sea su tamaño, o a la escala de una manzana, de un barrio o de una manzana. Y que piensan, por ejemplo, en lo que pasa actualmente en la banda de Gaza, donde hay segregación étnica, religiosa, socioeconómica, bueno, todo lo que los procesos de segregación que son activos en este país que está reconocido, que fue reconocido por algunos países del mundo y por otros no. Entonces ya estamos en crecimiento urbano, procesos de segregación en el siglo XXI. Yo creo que ahora ya no hay problema y tendrán que definir lo que quieren escoger y estudiar. Entonces ya ahora viene otro problema, es América Latina o Latinoamérica, segregación espacial, no, sí, ya se puede pasar esta. Vimos introducción, es lo que estamos haciendo, definiciones, crecimiento urbano, procesos de segregación. Ahora América Latina. América Latina, porque es un problema. Es decir, que este término es un término relativamente nuevo. Es decir, que fue introducido por dos latinoamericanos, disculpen el término, de latinoamericanos, un socialista chileno y un poeta colombiano en el año 1856. Es decir, no es tan antiguo, no es de la Edad Media o del Renacimiento. Y entonces, los dos eh, estaban viviendo en Francia. Y yo diría, el concepto de América católica y latina se opone a la América anglosajona y protestante, y este término fue oficializado por Napoleón III en Francia, y es el nombre de la defensa, como siempre, de los países latinos, que Francia se fue a hacer guerra en México y fue un desastre completa la guerra entre Francia y México entre justamente no conozco los años de memoria, lo anoté porque para tener eso, entre 1861 y 1867. Es decir, que antes de América Latina, el término era el término español o portugués de América Hispánica y el término de Iberoamérica.
Y es porque todavía hoy en día los españoles y portugueses no reconocen este término de América Latina. Bueno, entonces este término es un término del siglo XIX que fue impuesto por Francia, por Napoleón III, para, por parte, justificar la intervención militar francesa apoyada por España y por el Reino Unido en México y que fue un desastre total, porque Francia quería imponer un imperio en México. Y hay que tomar en cuenta una cosa, es que México acababa de salir de su guerra con Estados Unidos en 1846 y 47, en el cual Estados Unidos cogieron más de la mitad del territorio mexicano. Entonces, bueno, con siempre la defensa de algo. A la final, Francia pensaba que México era un país muy rico, con oro, con un montón de recursos, y bueno, para defender los pueblos latinos, ya fue una invasión con motivos económicos en primer lugar. Porque este término es un problema. Porque América Latina se opone a la América no latina, es decir, Canadá, Estados Unidos. Pero bueno, en América Latina lo que se dice, porque ahora es una palabra reconocida por todos los organismos internacionales, por la ONU, que habla de América Latina, bueno, es decir, es un término ya que ahora no hay problema desde más de un siglo. Pero sí hay problema. Yo diría el más pequeño problema es que justamente tienen países en América Latina que no son latinos. Hay países que dependen del Reino Unido, otros que dependen sobre todo en Antillas, que dependen de Estados Unidos. Hay otros de los Países Bajos, pero bueno, digamos, eso no es tan importante. Lo más importante es que América Latina hace desaparecer completamente las poblaciones precolombinas. Es decir, representa más de 50% de la población de Bolivia o de Guatemala, un porcentaje elevado en el Ecuador, en Colombia, en América Central, etcétera. Es decir, que este término de América Latina invisibiliza completamente las poblaciones instaladas antes de la llegada y no el descubrimiento de América, que fue descubierto hace mucho tiempo, pero antes de la llegada de Cristóbal Colón, y que todavía son poblaciones que pesan mucho en los países. Y otra vez regresando a la definición y a lo de segregación, justamente invisibiliza muy a menudo la población más marginalizada de América Latina, que bueno, hablo de América Latina como todo el mundo, pero primero hay que definir este término de Latina y criticarlo porque es algo evidente, pero atrás de eso hay una, una visión de expansión territorial, de expansión de un país europeo en el continente americano y
invisibilizando una gran parte de la población nativa de este espacio geográfico. Entonces, es para mostrar que se necesita de inmediato definir con precisión los términos, hacer una crítica de las fuentes, hacer una crítica de los términos y tratar de hacerlo en toda objetividad. Es decir, que ahora todos los términos y yo diría todas las sesiones, la de hoy y las tres que siguen, los tres, mañana, pasado mañana y el viernes, todos los términos son definidos, todas las sesiones, y era la meta principal de esta primera sesión sobre justamente crecimiento urbano y el crecimiento es diferenciado, procesos de segregación y con los problemas de términos que presenta estos títulos que ya en primer lugar parece que todas las palabras son evidentes, no, lo que no es el caso. Entonces, después vienen las herramientas que vamos a utilizar para justamente evidenciar el crecimiento urbano y para evidenciar también los procesos segregativos. Entonces, vienen las herramientas. Una, yo diría, la principal, no es la única, por supuesto, la principal es cartografía. Pero eso es la herramienta privilegiada de los geógrafos, pero no es una herramienta reservada a los geógrafos. Y van a ver, por ejemplo, en las 4 lecturas que tienen, el problema para mí es que ningún artículo, en ningún informe hay mapas y no hay una visualización de lo que se está escribiendo o de lo que se presenta bajo la forma de un cuadro estadístico. Entonces, la cartografía es un elemento, yo diría, fundamental que vamos a utilizar, pero vamos a utilizarlo, yo diría, de manera un poco subestimada, porque se trata de algunas ponencias y la cartografía, vamos a ver que hay otros elementos más, quizás a veces más visuales, lecturas, porque estoy leyendo el curso, más visuales son fotografías. Entonces, vamos a ver y vamos a terminar la sesión de hoy con justamente esto. Otro elemento otra herramienta que vamos a utilizar son los modelos. Entonces, modelos, quiero enseguida precisar una cosa, no se trata de modelos matemáticos. Tienen modelos matemáticos que se utilizan en geografía, no es nuestro objetivo. Cuando hablamos de modelos, se trata de modelos espaciales y muy a menudo de modelos que se pueden construir, que se pueden criticar. No hay un modelo, pero hay uno de los modelos, y vamos a ver un ejemplo. Y entonces también es un elemento de reflexión que pueden construir que ustedes pueden construir para el pequeño trabajo que estoy pidiendo. Es decir, vamos a ver, por ejemplo, que fue elaborado un modelo de la metrópoli latinoamericana
hace 30 años y vamos a ver que este modelo todavía no es obsoleto, que funciona cualquier sea la metrópoli considerada, eh, funciona también no solo en América Latina, pero funciona para la mayoría de las ciudades de África, de Asia y hasta ciudades de Estados Unidos o de Europa. Entonces, este modelo se puede reproducir. No se trata de copiarlo, se trata de adaptarlo a la temática y al espacio sobre el cual van a trabajar. Entonces, eso es otra herramienta que es una manera que es una herramienta que permite reflexionar y sintetizar algunos elementos. Y último elemento, habría otros, última herramienta que vamos a utilizar es el análisis sistémico. Bueno, detrás de esta palabra complicada, es decir, un análisis de sistema. Cuando hablo de sistema, una ciudad, porque estamos trabajando sobre la ciudad, una ciudad es un sistema. Tocan a una cosa y va a tener repercusiones, consecuencias sobre todo el resto. Es decir, se toca a un elemento de la ciudad y habrá repercusiones en toda la aglomeración y pueden ser consecuencias importantes o consecuencias mínimas. Un ejemplo, no más, pero después pueden escoger lo que ustedes quieren para desarrollarlo. Una vía rápida que construye el Estado es una vía, es un elemento, pero se toca un sistema. Es decir, se toca con esta vía rápida, permite la conexión entre dos lugares que antes era muy muy lejos el uno del otro. Con esta vía rápida, bueno, se conecta mucho más rápido dos lugares, pueden ser espacios, ciudades, pueblos, etcétera. Y en función de eso, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una migración de población para aprovechar de esta vía rápida. Después desarrollo de barrios, de nuevos barrios que no existían antes de la construcción de esta vía rápida. Después, bueno, ¿qué tipo de barrio? Después, ¿qué tipo de transporte? Transporte público, transporte privado, teleférico, estoy hablando para Quito, teleférico, metro, etcétera, etcétera. Entonces, el análisis sistémico es otro instrumento, otra herramienta de síntesis que permite justamente ver cómo funciona un espacio y cuando se toca un espacio o un elemento del espacio, bueno, va a tener consecuencias sobre todo el resto. Y como ejemplo tendremos el caso del centro histórico de Quito. Es decir, que hubo, y desarrollaremos eso, tres fases. La primera, todas las funciones de decisión y las residencias de las élites en el centro, que no era histórico, era entre otros histórico, pero centro funcional, centro histórico, centro de poderes de decisión, centro de residencias de la población más alta, etcétera. Después, un segundo sistema, un sistema que lleva a la tugurización del centro, que paulatinamente se hace histórico porque todas las funciones se fueron del centro. Entonces, del centro
yo diría que polifuncional, al centro tugurizado y después con la declaración patrimonial de la humanidad, la rehabilitación del centro histórico, es decir, tres fases, tres momentos en el tiempo, en el espacio y un cambio de población, de categoría socioeconómica de población. Entonces, vemos estas tres herramientas que vamos a utilizar durante estas sesiones. La diapositiva siguiente, por favor. Ya, entonces, las sesiones, crecimiento urbano, lo que acabamos de ver, y procesos de segregación en el siglo XXI, y después entramos en tres, yo diría, tres elementos, tres subsesiones para desarrollar algunas temáticas que están en la primera sesión que estamos haciendo. Evolución de los barrios populares, es decir, es esencialmente lo que vemos después, las tres sesiones, son sesiones que tratan de crecimiento urbano, por supuesto, y de segregación, segregación residencial, socioeconómica y espacial en el caso de los barrios populares. Después, en la penúltima sesión, lo de segregación, bueno, funcional, porque se trata de las funciones y en el centro de una metrópoli se trata de las funciones de decisión, que ya las funciones de decisión salen del centro y para irse a otro lugar, veremos, y pasa de la tugurización del centro a con intervenciones de actores internacionales, nacionales, a una rehabilitación de este centro. Y por fin la última sesión, yo llamé eso edificios de lujo porque se trata de los conjuntos habitacionales muy a menudo en edificios de altura, los edificios de altura, y las urbanizaciones cerradas, que implica dos elementos. El primer elemento es una segregación residencial, pero indirectamente socioeconómica y de poderes. Es decir, vimos en la sesión 2 cómo evolucionan los barrios populares. Ahora vemos el contraejemplo, es decir, lo de las urbanizaciones cerradas que se caracterizan por justamente paredes alrededor de una urbanización o a veces en otros países hasta un barrio entero con garitas, con seguridad, con guardias que están en estas urbanizaciones. En el edificio de lujo es lo mismo, es decir, hay un ingreso limitado que sea un edificio en altura o que sea una urbanización. Y en este caso, la implicación también, y eso hay que tomar este elemento en cuenta, es que se trata para estos sectores de la población, sea una ciudad compacta, es decir, una ciudad compacta con edificios un edificio de 30 pisos, lo que está pasando, o 50, hasta en Colombia, en Bogotá, en estos edificios de altura, un edificio
con 100 o 200 departamentos de lujo, ocupa un espacio limitado, es decir, crece en altura, por supuesto, y en este caso, entrada, bueno, muy reglamentada, con parqueaderos subterráneos, pero tienen 200, digamos, 200 familias en un espacio reducido, es decir, una ciudad compacta. Y en el caso de urbanización cerrada, van a tener estas 200 familias, pero 200 familias en 200 casas. Entonces, en este caso, una ciudad que crece horizontalmente y no verticalmente. Entonces, en el primer caso de los edificios de altura, se trata de una ciudad compacta o densificada, con muchos habitantes por metros cuadrados o un número de metros cuadrados por persona. Y del otro lado, bueno, un crecimiento como mancha de aceite, es decir, un crecimiento horizontal, lo que veremos después trae problemas de redes. Y cualquier sea el tipo de redes, de red, es decir, la red eléctrica, la red de alcantarillado, cuando hay la red de agua, las redes telefónicas y de internet, y sobre todo, y hay que ver ahora los problemas de tráfico en calles que no se pueden ampliar. Se puede ampliar las urbanizaciones, que sea edificios de lujo o urbanizaciones cerradas, o en los barrios populares las casitas que se construyen, pero no se puede ampliar la red vial. Eso en algunos casos es absolutamente imposible. Pero como la urbanización es posible mediante, como se dice, bolsa de plástico, bolsa o maletas de plata, en este caso crece la urbanización sin que crezcan las redes. Eso es otro problema. Y en conclusión, entonces, por hacer un pequeño trabajo. Ustedes hablaremos de eso y quizás empezaremos mañana con algunas preguntas de eso, sobre este trabajito de 3 o 4 páginas no más, pero no se trata de copiar vía internet o la inteligencia artificial y botarme eso en mi mail, en mi buzón. Es algo, escogen el lugar de trabajo, la escala, la temática, y quiero absolutamente que haya 1 o 2 documentos, pero no se trata de un documento que van a escanear un mapa de crecimiento de la población del Ecuador entre 2 censos, por ejemplo, o en otro país. Algo original, puede ser un modelo, puede ser algo suyo, y no se necesita ser geógrafo para eso. Puse como fecha el lunes 18 de mayo 2026. Me parece que tendrán 2 fines de semana y una semana entera para hacer este tipo de trabajo, que es sobre todo un trabajo de reflexión. Me parece que es suficiente y pueden hacer este trabajo solo o por par. Depende del número de participantes. No tengo idea todavía cuántos participantes, y de los participantes, cuántos decidieron pagar $20 al IPGH para que le den un certificado. No tengo idea, pero podremos hablar de eso al principio mañana, 5 o 10 minutos, para un poco precisar las cosas, porque, bueno, por supuesto, no puedo hablarle así, no puedo
verles, no puedo trabajar con ustedes, eso es imposible vía Zoom. Entonces, ya ahí puse mi mail, pero tengo ya listo, está en el IPGH, la lista de los 4 textos que hay que leer, con una pequeña crítica que hice, y también tienen los textos que ya descargué y que están en el IPGH. Entonces, todo eso ya está. Y por fin, la última diapositiva, por favor. La última, ya. La última diapositiva, yo diría, es sea la introducción de esta sesión, sea el resumen de las 4 sesiones. Entonces, no sé si pueden ver el ratón mío en la pantalla, no tengo idea. Y se puede ampliar la diapositiva, por favor. Bueno, no importa. No está la otra. Esta. Ya. Que esté en plena pantalla. La última. Esta. Bueno, ya, no importa. Arreglaremos eso mañana, pero quería terminar con esta diapositiva. No me parece. Que es un resumen. Bueno, creo que no hay nada que hacer. Ya, pero ponerla en grande. Bueno, no importa, más vale eso que nada. Entonces, tienen aquí una síntesis y como no tengo, no controlo el PowerPoint, no puedo hacer nada. Entonces, es el resumen un poco de las 4 sesiones. Es decir, voy a pasar rápido para que quede algún tiempo para las preguntas y empezaremos mañana con esta. Tienen el fondo de la pantalla, de la diapositiva. No sé si ven el ratón. Todo eso es el crecimiento de Quito. Entonces, crecimiento urbano lo que vimos al principio. Después tienen aquí un modelo a la derecha, en la mitad, un modelo de la metrópoli latinoamericana, de lo que hablaba hace poco y que veremos en la última sesión. Después tienen aquí lo de la sesión arriba, las 3 fotos arriba, tienen la extensión de los barrios populares. Aquí se trata de una foto de la fase de invasión, digamos, en Guayaquil en el 84. Aquí tienen una consolidación con los problemas en la mitad de arriba. En Lima, con el problema de los riesgos naturales y de los barrios populares. Y la última foto, arriba a la derecha, es justamente para mostrar la evolución de las casas y la consolidación de estos barrios. Tienen en la misma diapositiva, tomada en el Guasmo también, de una casa, yo diría, las primeras casas de caña y al lado, justo al lado, una construcción de bloque de cemento de 3 niveles y para ver justamente esta fase 3 de la consolidación. Después, en la mitad, aquí, es decir, tienen lo de el centro tugurizado y
el centro recuperado, renovado, con el ejemplo en Quito de la Casa Gangatena. Es decir, la situación en los años 80-90 y la situación en los años 2010-2020, de la tuburización a la rehabilitación. Y por fin, las tres últimas fotos, las de abajo, presentan la segregación residencial, la segregación, pero de manera, la que está abajo a la izquierda, si no ven el cursor, si no ven el ratón, esta es, yo diría, el ejemplo más visual de los barrios populares a la izquierda y un edificio de lujo con piscina, con tenis a la derecha. Entonces, y el muro justo entre los dos. Después, esto es en Brasil. La segunda foto en la mitad abajo es una foto para mostrar la segregación, pero horizontal, lo mismo entre dos tipos de barrios, veremos eso en la última sesión, y aquí una urbanización cerrada en San Borondón, es decir, aquí es abajo a la derecha, en San Borondón, en Guayaquil, a donde la diferencia es que todas las casas son iguales. Entonces hay también en las urbanizaciones cerradas varios tipos de segregación. Y veremos un poco la historia, sobre todo de la primera foto, que es algo, yo diría, un poco chistoso, porque la foto de Brasil es una foto que se encuentra en todos los libros, pero muy a menudo sin mucha explicación, y que ahora es el edificio de lujo que está tuburizado, porque cada piso, cada departamento tiene una piscina y hubo fallas de construcción, corrupción y todo eso, y hay un montón de piscinas que fueron llenadas y las otras que chorrea el agua a donde el vecino de abajo y que ya ahora es una porquería. Bueno, entonces les dejo para hoy día y lo único, si hay algunas preguntas, ya no hay problema para contestar enseguida o anotar si se necesita para contestar mañana y mañana. Entonces ya, estoy esperando las preguntas si hay. Si no, nos vemos mañana de mañana. Hola, hola. Sí, sí. ¿Me escucha bien, Henry? Permítame un Ya se momentito. puede sacar las diapositivas y que me vean un poco los participantes de vez en cuando. A ver, permítame un momentito, por favor. ¿Ya? Bueno, las preguntas, si no me ven, no importa, no hay nada que ver. Entonces, las preguntas, por favor. Si hay, si no, Sí, muchísimas gracias, estimado doctor Henry Godard. Bueno, al momento estamos revisando nuestros chats, no tenemos preguntas, más bien felicitaciones por parte de los asistentes. También recordarles que ha habido felicitaciones también en nuestro canal de Facebook, por lo tanto estamos transmitiendo en simultáneo, ¿no? Janina Zamora nos dice felicitaciones Henry, asimismo agradecemos a nuestros participantes que están enlazados, ¿no? Están conectados, Paulina Cubillo, Sergio Escobar, Jenera Jacome, Jorge Luis. A ver, permítame. Eh, Listo. Estimado Henry, no sé si tiene usted tal vez palabras finales para esta primera sesión. Por favor, podemos proceder. bueno, ya esta primera sesión era una sesión de síntesis para
presentar justamente los problemas que hay en cada palabra y la crítica y la reflexión sobre estas palabras. Un poco el resumen de lo que es crecimiento urbano, segregación espacial, que es un término muy general, pero después hay que precisar qué tipo, qué procesos de segregación y por fin la presentación de las tres sesiones y también para mañana, si quieren empezar para algunas preguntas sobre esta sesión y para los y las que van a hacer el pequeño trabajo que estoy pidiendo para cuadrar un poco cada trabajo, lo que se puede hacer, cómo piensan hacerlo, se puede, no hay problema hablar de eso al principio de la sesión de mañana a las 10 y también después las preguntas de la sesión de mañana o las reflexiones al fin de la sesión a las aproximadamente las 11:30 o a 11:15 con preguntas si hay. Ya, muchas gracias. Estimado Henry, muchísimas gracias. Bueno, recordarles nada más a nuestros asistentes de que por favor se registren. Nuestros links de registro están publicados en nuestros canales digitales oficiales, en nuestras redes sociales o también en la publicación que se encuentra ya anclada en nuestra página web. Por favor, invitarles a todos los asistentes para que tengan esta información que nos va a compartir el doctor Godard a los correos de las personas que se encuentran registradas. Son textos, son lecturas que el doctor Godard nos enviará para que podamos, Ya las tienen, ¿no? ya las deben Ya tener tienen muchos, todo, ¿no? ya las deben tener, Todo. pero estamos a tiempo todavía de quienes estén interesados de que por favor se registren, ¿sí? Los links están habilitados para que se registren y a los correos se les enviará la información necesaria para estos trabajos que usted está enviando. Cabe mencionar de que para que tengan el certificado, para que puedan obtener el certificado avalado por nuestra institución, es necesario que al menos consten con el 80% eh, de asistencia, también más los trabajos finales que usted nos está enviando y asimismo con el depósito de los $20 a la cuenta de la sección nacional, que esta cuenta también ya está anclada en el chat de Zoom en este momento. Pero asimismo, si es que no la tienen, por supuesto se les dará llegar eh, al, al, al correo de los registros que ya están anclados en nuestros formularios que están habilitados. Bueno, sin más, solamente agradecerles a todos los participantes del día de hoy en esta primera sesión. Recordarles que el tema de esta primera sesión es crecimiento urbano y procesos de segregación en el siglo XX. La segunda sesión, bueno, el día de mañana a las 10 de la mañana, asimismo. Les esperamos, por favor, para que se conecten al mismo link de Zoom. Está habilitado para estos 4 días de seminario. Muchísimas gracias a todos por su participación. Así estamos concluyendo ya con esta primera sesión, esta primera entrega a cargo del doctor Henry Godard. Les esperamos el día de mañana.